Stone, Márquez tenía un punto débil, pero nadie lo notó. Casey Stone analizó el dominio de Marc Márquez en MotoGP, subrayando que, en su opinión, siempre ha tenido un punto débil, que sin embargo sus rivales no han sabido detectar. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. Empezamos. Casey Stone nunca tuvo la oportunidad de enfrentarse a Marc Márquez directamente en la pista. De hecho, el 9 veces campeón del mundo fue, a todos los efectos, su heredero, ya que ocupó su lugar en Honda cuando el australiano decidió colgar el casco al final de la temporada 2012, con solo 27 años. Sin embargo, el expiloto australiano de la marca japonesa y de Ducati está absolutamente convencido de que el piloto de Cervera es la referencia indiscutible de MotoGP. No hay ninguna duda sobre su talento, sobre su velocidad. Si alguien la tuviera, probablemente tendría algún problema, ha dicho Stone en una entrevista concedida a Crash.net. Creo que muchos pilotos han caído en la misma trampa. En el sentido de que ahora mismo hay muchos pilotos rápidos, pero no creo que muchos de ellos aprovechen al máximo sus habilidades de pilotaje. Ahí es donde Marc les gana ahora. Sin embargo, lo más interesante de su charla es, probablemente, lo que viene a continuación, porque Stone está convencido de haber descubierto una debilidad del número 93 que sus rivales nunca han aprovechado, limitándose a tratarlo como el ending boss, el rival final de los videojuegos, ese que es prácticamente invencible. Lo curioso es que no ha querido revelarla. Marc tenía un gran punto débil en el pasado, que creo que nadie lo notó, y del que todavía no voy a hablar. Pero fue sorprendente que nadie lograra explotarlo, supongo que porque todos lo veían como el boss final, y, en lugar de entender lo que tenían que hacer, lo que tenían que mejorar de sí mismos o tal vez cómo luchar contra Marc, simplemente lo veían como un rival increíblemente difícil, explicó el número 27. Según el australiano, paradójicamente, los años difíciles que vivió el de Cervera tras la lesión le sirvieron para crear una versión aún mejor de sí mismo. Quiero decir, mi carrera en MotoGP duró lo mismo que el tiempo transcurrido entre los dos últimos títulos de Marc. Pero lo que hizo en esos años difíciles para él fue simplemente alcanzar un nivel superior de fuerza, inteligencia y paciencia. En mi opinión, eso es aparentemente lo que les falta a todos los que compiten contra él. Nadie parece entender lo que hace durante las carreras para conservar los neumáticos. Solo ven la velocidad de Marc, que cada semana juega una carta diferente. Pero un tema recurrente que he observado a lo largo de 2025, y que nadie ha captado lo suficiente, ha sido su gestión de los neumáticos, añadió. Stone también parece haber entendido cómo consigue marcar la diferencia en la gestión de las gomas con respecto a los demás. Una cosa en la que creo que es muy bueno es que todos los demás confían solo en la electrónica. Así, cuando la moto empieza a derrapar o a patinar, la electrónica interviene más. Marc, en cambio, limita la intervención de la electrónica y preserva los neumáticos al máximo, porque cuando la electrónica interviene, no tiene que gestionar un deslizamiento increíblemente rápido, sino uno mucho más lento y predecible. Y consigue que los neumáticos duren mucho más, hasta el punto de que cuando interviene la electrónica y el nivel de agarre disminuye, su grip es mucho mayor porque al principio consigue ser mucho más delicado con las gomas. Si nos fijamos en las últimas carreras, siempre fue al final cuando fue increíblemente fuerte, porque consiguió ser muy delicado con los neumáticos en las primeras etapas. Creo que la gente no lo ha entendido lo suficiente, concluyó. Increíble confesión de Stone, Márquez tenía una debilidad y nadie la supo aprovechar. El australiano ha recordado un punto débil del de Cervera del que, curiosamente, nadie se percató durante sus primeras temporadas en MotoGP. Marc Márquez afronta 2026 con el cartel de rival a batir. Los pilotos con grandes aspiraciones tienen claro que el oponente más duro con el que se van a encontrar en la pista va a ser el irlandense. La condición de vigente campeón convierte a Marc en el máximo favorito en la lucha por el título. Casey Stone, bicampeón del mundo, fue uno de los máximos rivales del catalán durante su comienzo en la categoría reina. El australiano fue el último en ganar el mundial antes de que Márquez encadenara esa histórica racha de 6 campeonatos en 7 temporadas. Pocos pilotos conocen mejor a Marc. Stone nunca ha tenido problema en deshacerse en elogios hacia su excompañero. Sin embargo, una nueva reflexión del australiano desvela algo inédito del de Cervera. Marc tenía una gran debilidad en el pasado que creo que nadie notó y sobre la que sigo sin decir nada. Pero fue sorprendente que nadie fuera capaz de explotarla. Supongo,
porque todos lo veían como el jefe final, y, en lugar de averiguar qué tenían que hacer, que tenían que mejorar en sí mismos, quizá como correr contra Mark, simplemente lo veían como un competidor increíblemente difícil, reconoce Casey en declaraciones para Crash.net. El bicampeón del mundo de MotoGP también señala el poderío de Márquez y destaca cómo ha crecido durante los años de su calvario con las lesiones. Lo que ha hecho, durante estos últimos años que han sido difíciles para él, es simplemente desarrollar otro nivel de fuerza, inteligencia y paciencia. Es aparentemente lo que creo que les falta a todos los que compiten contra él ahora. Cuando un bicampeón del mundo dice que el piloto más dominante de la última década tenía un punto débil, y que nadie lo supo ver, algo se mueve. Y no es cualquier voz. Es la de Casey Stoune. El hombre que domó la Ducati cuando nadie podía. El último campeón antes de que empezara el reinado del 93. El piloto que dejó su sitio en Honda justo cuando un joven de Cervera estaba a punto de cambiar la historia. Stoune nunca se enfrentó directamente a Marc Márquez en pista. Se cruzaron en el tiempo. En el relevo generacional. En ese momento en el que uno se baja de la moto con 27 años y otro llega dispuesto a romper todos los récords. Cuando Stoune colgó el casco al final de 2012, Honda ya sabía que tenía preparado a su siguiente líder. Y ese líder era Marc. Desde entonces, la categoría reina ha girado alrededor de un nombre. Un dorsal. Un estilo. Una mentalidad diferente. Y sin embargo, ahora, más de una década después, el australiano suelta algo que nadie esperaba. Marc tenía una gran debilidad. Una debilidad clara. Visible. Explotable. Y nadie la explotó. Piénsalo un segundo. Estamos hablando de un piloto que ganó 6 títulos en 7 años. Que cambió la forma de frenar. Que convirtió las salvadas imposibles en rutina. Que llevó el límite físico y mental a otro nivel. ¿Y tenía un punto débil? Según Stoune, sí. Y lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es que no quiere decir cuál era. No hay ninguna duda sobre su talento, sobre su velocidad. Si alguien la tuviera, probablemente tendría algún problema, explicó en una entrevista con Crash.net. Y ahí ya deja claro algo importante. No está cuestionando a Marc. No está relativizando su dominio. Todo lo contrario. Está reforzándolo. Porque si con una debilidad fue capaz de dominar así, imagina sin ella. Stoune va más allá. Dice que muchos pilotos han caído en la misma trampa. Que hay muchos rápidos. Muchísimos. Pero que pocos exprimen realmente su capacidad. Y que ahí es donde Marc marca la diferencia. No solo en la velocidad pura. No solo en el talento natural. Sino en la utilización total de sus recursos. Y aquí empieza la parte que da escalofríos. Porque el australiano asegura que descubrió ese punto débil en el pasado. Lo vio. Lo entendió. Y se sorprendió de que nadie más lo hiciera. Pero los rivales no lo atacaron. No lo estudiaron. No lo explotaron. Lo miraron como si fuera el jefe final de un videojuego. El enemigo imposible. El último nivel. Y cuando ves a alguien así, dejas de analizarlo con frialdad. Dejas de buscar grietas. Te limitas a sobrevivir. Ese es el error, según Stoune. Mientras muchos pilotos se obsesionaban con seguirle el ritmo, con igualar su agresividad, con replicar su estilo extremo de entrada en curva, nadie se paró a pensar que tenía que mejorar él mismo para derrotarlo. Nadie cambió el enfoque. Nadie intentó desarmarlo desde otro ángulo. Y lo más inquietante es que esa debilidad, según Casey, ya no existe. Porque si algo hizo la lesión de Marc Márquez fue transformarlo. Después del accidente en Jerez 2020, comenzó el calvario. Operaciones. Recaídas. Dolor constante. Temporadas perdidas. Dudas. Críticas. Incluso hubo quien pensó que no volvería a ser el mismo. Que su versión dominante se había quedado atrás. Pero Stoune lo ve justo al revés. Dice que esos años duros lo hicieron más fuerte. Más inteligente. Más paciente.
Que el tiempo que pasó entre sus dos últimos títulos es el mismo que duró toda la carrera de Casey en MotoGP. Y que en ese periodo, Marc evolucionó hacia una versión superior. Más fría. Más estratégica. Más calculadora. Y aquí entra el detalle técnico que muchos pasan por alto. La gestión de neumáticos. Stone lo deja claro. Nadie parece entender lo que hace Marc durante las carreras para conservar las gomas. Todos ven la velocidad. El adelantamiento. La agresividad puntual. Pero no ven la construcción de la carrera. No ven la primera mitad. No ven el trabajo invisible. Durante 2025, según el australiano, hubo un patrón repetido. Marc no siempre arrasaba desde el inicio. No siempre lideraba desde la primera vuelta. Pero siempre estaba ahí al final. Siempre era demoledor en las últimas vueltas. Siempre tenía algo más. ¿Por qué? Porque mientras otros exprimen la electrónica y dejan que el control de tracción gestione los derrapes, Marc interviene menos. Confía más en su tacto. En su sensibilidad. Limita la ayuda electrónica. Y eso cambia todo. Cuando la electrónica entra en acción de forma agresiva, el deslizamiento es más lento, más brusco, más forzado. El neumático sufre. ¿Se calienta? Se degrada. Pero si el piloto es capaz de gestionar el derrape con el gas, con el cuerpo, con la muñeca, el desgaste es diferente. Más progresivo. Más limpio. Y ahí está la clave. Marc preserva el grip inicial. Llega al último tercio de carrera con más goma disponible. Y cuando el resto empieza a sufrir, él todavía tiene margen. Por eso tantas veces lo vemos atacar al final. Por eso parece que guarda un as bajo la manga. No es magia. Es gestión. Y ahora imagina esto en 2026. Marc Márquez llega como vigente campeón. Como el rival a batir. Con el cartel colgado en el paddock. Todos lo miran. Todos lo estudian. Todos saben que si quieren el título, tendrán que derrotarlo. Pero según Stone, el problema no es lo que hace Marc. El problema es lo que no hacen los demás. Porque mientras lo sigan viendo como un enemigo invencible, seguirán perdiendo antes de empezar. Casey lo vivió desde dentro. Fue bicampeón del mundo. Ganó con Ducati cuando la moto era indomable para otros. Ganó con Honda. Conoce el ADN de la marca. Conoce la presión. Conoce el nivel que exige ganar en MotoGP. Y cuando alguien con esa experiencia afirma que Marc desarrolló un nuevo nivel de fuerza, inteligencia y paciencia, no es una frase vacía. Es un aviso. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cuál era esa debilidad? ¿Era en clasificación? ¿Era en determinadas condiciones de pista? ¿Era mental? ¿Era en la lectura de carrera en sus primeros años? ¿Era en el cuerpo a cuerpo con ciertos perfiles? Stone no lo dice. Lo guarda. Lo insinúa. Lo deja flotando. Y eso lo hace todavía más potente. Porque obliga a reinterpretar el pasado. Obliga a mirar aquellas temporadas iniciales. Aquellas batallas con pilotos experimentados. Aquellos errores puntuales. Aquellas caídas inesperadas. ¿Había un patrón? ¿Había algo repetitivo que nadie quiso ver? Lo que sí parece claro es que, si existió, desapareció. El Márquez de los primeros títulos era explosivo. Arriesgado. Extremadamente agresivo en frenada. Capaz de salvar caídas imposibles. Pero también propenso al límite constante. Vivía en el filo. Y cuando vives en el filo, cualquier error cuesta caro. El Márquez post-lesión es distinto. Sigue siendo rápido. Sigue siendo valiente. Pero elige mejor. Calcula más. Piensa en campeonato. Piensa en puntos. Piensa en el domingo completo. Y eso, combinado con su talento natural, es devastador. Stone lo resume en una frase implícita. Lo que le falta a los demás es fuerza, inteligencia y paciencia. No velocidad. No talento. No moto. Mentalidad.
Porque al final, en MotoGP, la diferencia no siempre está en la décima. Está en la decisión. En cuándo atacar. En cuándo esperar. En cuándo aceptar un segundo puesto. En cuándo forzar un adelantamiento imposible. Marc aprendió eso en el dolor. En la frustración. En la impotencia de no poder competir al 100%. Y ahora lo aplica con precisión quirúrgica. Mientras otros quieren ganar cada vuelta, él quiere ganar el campeonato. Y por eso 2026 se presenta como un escenario fascinante. Todos saben que el objetivo es destronarlo. Todos dicen que están preparados. Todos hablan de evolución, de mejoras, de trabajo en invierno. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Han entendido realmente cómo derrotarlo? ¿Han dejado de verlo como el boss final? Porque si no cambian el enfoque, si no analizan más allá de la velocidad pura, si no aprenden a construir carreras como él, la historia puede repetirse. Stone ya lanzó la advertencia. La debilidad existió. Nadie la vio. Ahora ya no está. Y el Marc actual es más completo que nunca. Y eso debería preocupar al resto de la parrilla. Porque cuando un piloto combina talento extremo, experiencia, cicatrices y paciencia, se convierte en algo mucho más difícil de vencer que un simple rival rápido. Se convierte en referencia. En estándar. En medida de todas las cosas. Y quizá la verdadera debilidad nunca estuvo en Marc. Quizá estuvo en los demás. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.